Ok, ya estamos grabando. Y antes de que llegaran las grandes mentes que se dieron a conocer por medio de sus discípulos, de sus estudiantes, que fueron a propagar ese conocimiento en las tierras que tenían alrededor y más allá, entonces, permítame, está entrando. Pues los seres humanos siempre hemos tenido una intuición que nos hace respetar lo que nos provee de aquello que estamos necesitando para poder no solamente vivir el día a día, sino agradarnos, agradar nuestra vida, que nuestra vida sea agradable, que nuestra vida sea sana y que podamos disfrutar a nuestros seres amados. Y nos hemos dado cuenta que alguna fuerza superior nos provee de todo eso. Cuando el ser humano en aquellos tiempos, antes de formalizar su educación espiritual, el ser humano se dejaba llevar por la intuición, se dejaba llevar por la intuición y cuando salía el sol y le daba todo este calor después de una temporada de frío, pues agradecían al sol. Y después, cuando empezaban a brotar las frutas de la tierra y les servían de alimentos para su familia, para ellos mismos, honraban la madre tierra. Y así fueron honrando los elementos y los fueron conociendo de acuerdo a los cambios de estación. Cuando llegan estas grandes mentes, el maestro Buda, el maestro Jesús y las grandes mentes que nos que nos comparten su sabiduría por medio de su palabra y por medio de sus acciones, formalizan la espiritualidad y nos dejan algunos rituales para darle continuidad a honrar la fuerza superior. ¿Por qué nos sirven estos rituales? Todos los rituales, en estos rituales incluyen ayunos, se incluyen oraciones, plegarias, se incluyen abstinencias, porque estamos dándole el lugar a la fuerza que nos provee, que siempre nos está dando. Ahora estamos cerrando un ciclo, que es el ciclo del invierno, para darle paso a la primavera. Siempre en la vida, desde absolutamente todos los ciclos, tenemos que agradecer el ciclo pasado y no es porque lo tenemos que agradecer por protocolo, por educación, sino porque cuando nosotros reconocemos cuando una fuerza superior a nosotros nos compartió su fuerza, su bondad, su compasión, todo lo que genera esa fuerza para crear bien en el planeta o en la vida de nosotros, merece gratitud. Porque al ser agradecidos estamos honrando lo que nos provee y siempre recuerden, hay un lema de abundancia. Donde hay gratitud, hay abundancia. Gratitud con nuestra fuerza superior, con nuestro Padre Madre, gratitud con nuestros ángeles, gratitud con nuestros amigos, gratitud con nuestros maestros en el cielo y en la tierra, gratitud con nuestros padres, gratitud con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Donde hay gratitud, hay abundancia. Por eso, cuando se inicia el ciclo de la primavera, antes se honraban con flores, se agradecía con flores, con aromas, con bailes, con cantos, de mil formas se agradecía, porque sabía lo que venía, se agradecía antes, porque ya se habían vivido los ciclos y el tiempo es perfecto. Todo inicia en el momento perfecto. Claro, las estaciones van cambiando un poco porque el tiempo va rotando, van cambiando, por ejemplo, algunas fechas de Semana Santa caen en una fecha y después en el próximo año caen en otra fecha, porque hay una rotación del tiempo por la posición del planeta. Y para que nosotros estemos celebrando estas fechas, tenemos que hacerlo cuando la línea del planeta está lo más exacto
del cambio de la estación. Esa fecha que esté lo más exacta al cambio de la estación. Entonces, vamos a hablar sobre lo importante que es ayunar en las épocas de los cambios. Lo importante que es para sanar el ayuno, para honrar a estas fuerzas, tanto las fuerzas de la madre naturaleza como las mentes de los grandes maestros que nos han dado lecciones de superación espiritual. Y esta superación espiritual se proyecta se proyecta en nuestra forma de ser, en nuestros logros, en nuestros méritos. Esta superación espiritual se proyecta en nuestra calidad de acciones. Y no estamos hablando de religión, cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de una fuerza que nos da, que una fuerza donde se concentran los valores del ser, que son las cualidades. Una persona que no sabe vivir de sus cualidades es una persona que busca cómo vivir de las cualidades de otros. Y lo busca desde la ausencia de sus propios valores, desde la ausencia de su propia cualidad. Y son las personas que van lastimando, porque no han encontrado sus recursos, no han encontrado su verdadera fuerza. Y durante mucho tiempo, las personas que vivían una espiritualidad muy marcada eran criticadas porque se separaba la conciencia y la ignorancia del ser humano, separaba la espiritualidad con el mundo material, con el mundo físico. Pensaban que una persona que era espiritual era un fanático. Y por ejemplo, cuando empezaron a haber entrevistas mucho más amplias, mucho más masivas, que podían llegar de manera más fácil a nuestras manos, cuando empezaron las redes sociales, la televisión, la radio, empezó a tener más difusión y empezó a ser más fácil de llegar a la mano de mucha gente. Las entrevistas de estos grandes banqueros, de estos grandes empresarios, de estos grandes comerciantes, de estas personas de éxito con familias bien cimentadas, con negocios exitosos y prósperos, nos dimos cuenta que ellos vivían una vida espiritual también, ya sea porque la aprendieron cuando eran pequeños, como por ejemplo si nacieron dentro de una religión judía y les van heredando las tradiciones religiosas, o si nacen dentro de una religión musulmana, ¿cuántos musulmanes también no hay millonarios? O dentro de la religión católica, o dentro del budismo también grandes estrellas de cine exitosas que también practican o practicaban el budismo. Entonces, cuando todo esto se empieza a extender, como que el ser humano le queda más claro que tener una vida espiritual no está peleada con tener una vida exitosa material y social y de pareja y sentimental. Pero el acomodar esto, después de tantos años de someternos a ciertas creencias, pues muchas personas como que no fue fácil su transformación, porque las cosas se van transformando. Nosotros no podemos cambiar algo que ya hicimos, algo que ya pasó, algo que nos hicieron, ya no lo podemos cambiar. Está en nuestro libro de la vida, de esta vida, pero sí lo podemos transformar de acuerdo a cómo nos hace sentir. Si tuviste una experiencia que en su momento te hizo sentir mal y la fuiste arrastrando durante toda tu vida, y sabes que todo depende de nuestra armonía interna, de nuestra educación espiritual y de nuestra superación espiritual para que tú tengas la vida que estás buscando, entonces te has dado cuenta, ya eres consciente de que vale la pena sanar
esa parte de tu vida para que puedas continuar hacia tu alegría y hacia el encuentro de lo que tú quieres tener en tu vida. Entonces, es muy interesante que nosotros aprendamos a ver que la vida espiritual es la base para que mientras nosotros está una vida espiritual valiosa, fuerte, con buenas bases, clara, que no te confunda, que no te haga sentir mal, que no te lleve por otro lado, sino que te mantenga en el camino de la paz, de la tranquilidad y del éxito. Y que tú veas para atrás y que veas que te has estado superando. Y esa misma, tu propio testimonio te hará continuar en el mismo camino porque sabes que ese es el camino. Porque en ese camino has encontrado todo. Has encontrado salud, has encontrado paz, has encontrado la manera de crear relaciones saludables, de crear relaciones valiosas, fuertes. Has aprendido a quitar de tu camino a esas relaciones que están dañando tu misión y que están dañando, que están interrumpiendo tu, tu capacidad y tu decisión de llegar a donde tú quieres llegar. Y no significa que te estás peleando con todo el mundo o con una o con dos o tres personas. Simple y sencillamente respetas tanto la decisión de que tú quieres llegar a un camino, tú quieres llegar a una meta y para eso necesitas concentrarte en el desarrollo de tus cualidades y eso lleva un precio para el ser humano, pero un precio muy valioso por todo lo que vas a encontrar. Es algo que estás pagando bien, lo estás pagando al precio que debe de ser, que es tu buena voluntad, tu fuerza, tu claridad mental. Entonces, cuando nosotros hablamos de ayuno, en realidad estamos hablando de una práctica milenaria. Esta práctica, antes de que se formalizara por medio de todas las religiones, cuando se implementó, viene desde antes de las religiones. Y las religiones aplican estos ayunos o estos rituales siempre en fechas claves. Y el 21 de marzo es una fecha clave porque, por ejemplo, ahorita estamos en la cuaresma. Ya estamos en la cuaresma. Ya iniciamos con el miércoles de ceniza. Entonces, esta es una fecha clave para que nosotros podamos estar concentrados en el significado del ayuno y en lo importante que es tener claro qué significa el ayuno y cómo podemos sanar por medio del ayuno y cómo podemos ayudar a nuestro mundo por medio del ayuno. Y para que esto nos quede claro, se va a explicar el significado de los ayunos. Bueno, esos son los próximos eventos. Ya varios de ustedes ya tomaron el de Despierta tu Abundancia, que es un curso, Meditaciones para tu Riqueza, curso en línea, y Sanación Financiera, curso en línea. Si quieres información, anota el correo donde te llegó este link, del correo que te llegó este link, ahí puedes pedir información para los próximos eventos, fechas y cómo los puedes adquirir. Continuamos con la conferencia. Los ayunos en la cuaresma, la entrada de la primavera, cambio de estación, ramadán, budismo, hinduismo y ayuno intermitente. Me gusta que ahora podemos tener el pretexto del ayuno intermitente porque al final fue una forma muy inteligente de que las personas aplicaran los ayunos, las personas no religiosas, pero sí disciplinadas, aplicaran los ayunos de una manera muy abierta, sin dogmas, sin creencias y sin los límites que muchas personas se ponen cuando no viene de la religión donde fue criado o donde creció. Hay miles de religiones, miles. Y eso no significa que en una vas a entrar más rápido en tu relación con Dios que con la otra. La religión se lleva en el corazón. La religión es tu religión,
es tu método para llegar a la conciencia suprema, es tu método para amar al prójimo, pero no importa la religión, sino qué es lo que haces con tu religión. Eso es lo importante de cualquier religión. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con esa religión? A dónde estás interpretando que te va a llevar esa religión? Vamos a hablar entonces de lo que son los ayunos en la cuaresma. Recordemos que Jesús, en la cuaresma estamos celebrando los 40 días que ayunó Jesús en el desierto para prepararse para todo lo que venía después de lo que se celebra en Semana Santa, ¿no? De todo lo que pasó. No me gusta hablar porque siempre me conmueve esa parte de él, de su sacrificio. Hay algo que sé que no puedo superar todavía de esa parte, pero siempre lo trabajo. Entonces, todos estos 40 días son para acompañarlo durante esa parte, ese capítulo, ese ciclo de la vida que él tuvo que pasar para dejar asentado que existió en esta tierra, para dejar asentado que todo lo que Él nos enseñó, que ha estado mal interpretado de muchas formas y por muchas otras personas que se han dedicado a traducir algunos textos, entonces lo malinterpretan porque es otra época, es otra lengua, es otro país, es otra ciudad, pero hay palabras claves que puedes encontrar en los valores del ser humano que cuando se pierden, el ser humano se pierde y cuando lo identificas con alguna palabra que dijo algún gran maestro como Jesús o como Buda o como Mahoma o como Moisés o como cualquier maestro algunos de sus discípulos que estudiaron en conciencia la palabra que ellos dejaron en sus textos sagrados, y cuando tú la identificas con tus tiempos modernos y dices, claro, Jesús hablaba del ayuno en esos 40 días y 40 noches que ayunó porque se tenía que preparar para una situación muy fuerte de su vida, donde iba a dejar asentada su existencia, tanto su nacimiento, con los tres reyes magos y con su muerte. Si se fijan, para mí las fechas que siempre festejo muy importante es el día de Navidad y los ayunos de Semana Santa, porque son las fechas donde Jesús deja sentado su existencia con su nacimiento y con su muerte. Y entonces, para que nosotros tengamos un testimonio de que una mente sabia vino a darnos su sabiduría como un método de vida, para que sepamos que al perder nuestros valores perdemos el camino de la vida y nuestra misión. Y es importantísimo que ustedes pongan en su mente que hemos venido a crear nuestra salud, riqueza y amor en abundancia. Somos seres que no tenemos por qué vivir de carencias, que no tenemos que arrebatarle a los demás lo que nosotros podemos tener por medio de nuestras cualidades. Y tenemos que enseñarle al mundo que esto es posible. Tenemos que liberarnos de estas cadenas que nos han estado atando porque creemos que somos menos que otras personas porque lo que sea, porque pasó, si hicieron, bla, bla, bla. Entonces, todos los días cuando te levantes, tienes que estar consciente de que tu misión es lograr tu abundancia. Y para entre más sean fortalecidos tus valores como un ser humano, más puedes accesar al universo de la abundancia. Porque hay un universo de abundancia, donde hay todo para todos. Pero depende de los límites que hemos puesto en nuestra conciencia, hay que abrirlos para que el universo de la abundancia nos abra las puertas. Y vivamos ahí, estando en esta vida, estando en otra vida, estando en este planeta, estando en otro planeta, nosotros podemos entrar a ese universo de la abundancia por medio de nuestra conciencia. Nuestra conciencia tiene que estar sana, tiene que estar limpia, tiene que estar superada, y para eso nos ayudan los ayunos. Los ayunos en la cuaresma, la entrada de la primavera, cambio de estación, ramadán, budismo, hinduismo y ayuno intermitente. Jesús ayuna 40 días y 40 noches para prepararse para su sacrificio, para su muerte. Claro, Él resucita, ¿verdad? Y al resucitar sigue con su misión, pero tenía que pasar por ese proceso para dejar asentada su presencia en este mundo. El Ramadán
Es una práctica de ayuno que se hace en la religión musulmana. Y aquí podemos ver una luna nueva porque inicia en la luna nueva de abril. Son 9 semanas después de algo. El Ramadán es de hace años, del 1 de abril al 30 de abril. Son 30 días de ayuno, pero no es un ayuno sin comer nada, sino que es un ayuno que empieza desde que sale el sol hasta que se mete el sol. Cuando se mete el sol, ya los musulmanes ya pueden comer. Y esto, pero no nada más es puro ayuno, sino son ayunos de acciones, tienen que dar dinero, tienen que guardar el ayuno y tienen que estar mucho con la familia. Eso son las disciplinas del Ramadán. Que al final, ¿qué es eso? Valores. Es una época para fortalecer los valores que nosotros en esta cuaresma es lo que tenemos que hacer en estos 40 días. Debemos de ayunar, debemos de ayudar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, debemos de estar más con la familia, por eso son los días de Semana Santa también, porque se supone que, bueno, salimos de vacaciones, estamos más con la familia, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar un poco más, todo se entrelaza para que el ser humano pueda recuperar el concepto de lo que es vivir en esta vida con valor, con valores. Hubo un tiempo donde la pérdida de valores estaba de moda. Fumar, tomar, drogarse, irse de parranda, irse de fiesta, dejar a la familia, tener al amante, era, ay, wow, mira, ¿no? Ahora el ser humano está regresando a su esencia, está regresando a su verdadera naturaleza. Porque un árbol, para que dé buenos frutos, tiene que tener raíces. Y alimentarse de las fuerzas que están alrededor de la tierra, el agua, el aire, de la luz del sol, del río que pasa, de la lluvia. Así somos nosotros. Nosotros tenemos que tener nuestras bases, que son nuestros valores, y nutrirnos del apoyo que nos dan los demás, nuestros ángeles, nuestra familia, nutrirnos. No llenarnos y sacarles, no, nutrirnos, porque vivimos en un mundo de dar y recibir, y así es. Y en la medida en que damos, estaremos recibiendo, porque así es. El árbol para que dé buenos frutos necesita sol, necesita agua, necesita lluvia, necesita tierra. Los necesitamos todos. Por eso es importante aprender a recibir desde nuestros valores, no desde nuestras carencias. Porque el que recibe desde las carencias arrebata. El que recibe desde sus valores, recibe y agradece. Viene la entrada de la primavera. Es una estación muy importante en todos los aspectos, en clima, en belleza, en espiritualidad, en todo. La primavera nos trae todo lo que el ser humano necesita, pero es la preparación. Tenemos que prepararnos. No es donde sí vamos a recoger muchos frutos de nuestra vida, de nuestras acciones. A veces el ser humano se pregunta, bueno, yo hago esto y esto y no veo los méritos, no veo mis logros, porque todo tiene su ciclo y todo tiene su tiempo. Y parte de esos valores que estamos recuperando es la paciencia. Pero la paciencia, no porque estás esperando un golpe de suerte o no porque estás esperando que te hereden algo o a ver en qué momento se va a robar para tener. No, la paciencia de que tú sabes que estás haciendo lo correcto y lo correcto trae lo correcto y lo incorrecto trae lo incorrecto. No puedes sembrar limones y recoger mangos. Vivimos en un mundo justo, en un mundo lógico, claro. No puedes estar en una relación de pareja y tú hablar siempre con bondad, ¿sí? Y el otro te esté gritando y no habla con bondad o abusa de ti. No, ¿qué hay ahí? Hay un mismo nivel de conciencia.
Entonces no hay ni abusos ni nada, hay un mismo nivel de conciencia. Porque si yo busco una relación donde hay bondad y la doy, por ley tengo que recibir lo mismo. Pero si mi bondad es aparente para recibir ciertos beneficios, entonces no hay bondad, hay interés. Entonces tenemos que empezar a trabajar en nuestra claridad interna, en nuestra esencia, en nuestra claridad mental. Entonces el Ramadán es un tiempo de ayuno de 30 días completamente, de abstinencias alimenticias de cierto horario a cierto horario. Pero ya cuando se mete el sol, se junta la familia, empiezan a platicar, hacen sus rezos, hacen sus oraciones, todo los está llevando a la recuperación de sus valores. El budismo, pero el Ramadán inicia en la luna nueva y termina, son 30 días y termina con luna llena. El budismo, en cambio, sus ayunos son como ellos lo requieran, no tienen fechas específicas, pero hay un ayuno que se hace para la celebración de Buda. Para el budismo, obviamente, es honrar la conciencia del Buda. Y el nacimiento de Buda se celebra en mayo, en la luna llena, porque vacían todos sus errores, vacían todas sus debilidades, vacían. Cuando hay luna llena ya está lleno todo. Es como llegar al clímax, a lo máximo de tu conciencia errónea y es vacía todo eso con los ayunos. Limpia con tus cantos, con tus mantras. Entonces, esas celebraciones se hacen en luna llena. Y en el hinduismo, que es una raíz del budismo, ellos ayunan porque tienen muchos dioses, para honrar al dios del dinero, para honrar al dios de la bondad, al que quita los obstáculos, al de la fortuna. Entonces ellos tienen una espiritualidad con muchas creencias, formada de muchas creencias que me estaba comentando una amiga que estuvo en la India, hace unos días me estaba comentando que en uno de sus viajes a la India, no fue apenas, creo que fue hace unos 10, 11 años, que fue a estudiar un curso de yoga y se quedó 3 meses, mucho tiempo se quedó en la India, no recuerdo exactamente si un mes, 2 meses o 3 meses, no me acuerdo, pero estuvo mucho tiempo estudiando un curso de yoga, meditación y mantras. Y ella dice que los hindús, la mayoría, no todos, ellos creen que si nacieron en una casta de pobreza, ellos se tienen que quedar en esa casta de pobreza. Ellos no tienen derecho a superarse. Algunos creen eso, otros no. Porque ellos nacieron ahí para pagar su karma en esta vida y puedan renacer en una casta más rica o mejor en otra vida, tienen que aceptar esa casta de pobreza o de riqueza o conforme les haya tocado nacer o conforme su karma los hizo nacer en esa familia. Entonces son muchas creencias, pero al final si ustedes se dan cuenta es recuperación de valores. Estoy recuperando mi valor aceptando algunas cosas que no puedo cambiar, pero las puedo transformar en mi conciencia. ¿Cómo acepto esto? Con alegría, con gozo. No significa que porque esa persona nació pobre, no va a trabajar. Trabaja, saca sus alimentos y todo, pero lo acepta. Está aceptando que esa es su casta. Y bueno, son muchas creencias que vamos a encontrar a lo largo de esta vida, muchas creencias espirituales y religiosas, pero yo considero que parte de estos valores que estamos nosotros recuperando es respetar lo que nosotros en su momento, con lo que fuimos creados, respetar lo que otras personas creen, porque es parte de nuestros valores. El respeto es parte de esos valores que nos van a llevar, al fin de cuentas, al universo de la abundancia, que es ahí donde nuestro destino es llegar ahí. Esa es la famosa gloria divina, el paraíso, donde hay todo, donde no hay sufrimiento, donde no hay carencias, donde no hay dolor. Ese es nuestro universo de la abundancia. Entonces, si nosotros nos vienen y nos dicen, no, ¿qué pasa esto y el otro? Y si te vas al infierno, tu capacidad de respetar ha sido tan desarrollada dentro de ti que tú sabes qué hacer y qué no hacer. Y tú sabes que esa persona que está enfrente de ti
está proyectando una parte de tu vida o algo que todavía no has sanado. Entonces, es un trabajo muy profundo. Cuando nosotros hablamos de superación, estamos hablando de un trabajo muy profundo con nosotros. Y este trabajo es el que se va a reflejar en nuestra forma de tratar a los demás y en nuestra forma de tomar las cosas que vienen de la vida, tanto personales, de nuestras situaciones personales, como las situaciones del mundo. Ya no hay guerra, por ejemplo, ahorita es una época en que mucha gente está perdiendo la vida, pero nosotros no podemos entrar en un conflicto interno y decir, es que cómo es posible, y esos chistes con Biden y con Putin y con no sé qué y todo eso, estamos en una guerra. Pero si nosotros aprendemos con inteligencia a separarnos, a pedir por la gente que está sufriendo por esto, a pedir por un mundo de paz desde nuestra propia paz, entonces el trabajo es mucho más valioso que estar mandando memes y que estar mandando bromas y que estar mandando comentarios eh, sarcásticos acerca de lo que provoca el ser humano, porque nosotros también somos seres humanos. Y las guerras y el hambre y los abusos y el daño social lo provoca el ser humano, solamente el ser humano. Estaba hace unos días platicando con una religiosa que apoyamos a esta casa hogar con mi esposo. Eh, y estaba con ella ella me estaba diciendo que ella también da pláticas ahí en la casa hogar. Ellos hospedan a personas que vienen del interior de la República a traer a sus enfermos a ciertos hospitales y ellos y sus familiares no tienen dónde quedarse. Algunos de sus familiares duermen afuera de los hospitales y también hay refugios o casas o albergues donde, no refugios, perdón, albergues donde se les da hospedaje, no sé, por 30 pesos diarios se les da una cama y se les da baño y tienen gas para que puedan cocinar ahí los familiares. Muy sencillos, pero muy necesario para mientras ellos están con sus familiares en el hospital, acompañándolos, ellos tienen donde dormir en la ciudad. Entonces, la madre Virginia les da pláticas de varias cosas. Entonces, ella me estaba diciendo que da pláticas del perdón, que tienen que perdonar a familias, que tienen que perdonar pues todo lo que pasa, ¿no? Eh, Eso es muy extenso. Esto quiero hacer una entrevista de esa plática que yo tuve, porque fue algo muy bonito lo que yo aprendí en esa plática con la Madre Virginia. Pero obviamente yo respetando, porque estamos hablando del respeto, ¿sí? Mi conciencia, respeto como valor, yo respetando la religión que ellas profesan y cómo fue que el voto, cuál es el valor de su voto. Yo le pregunté, oiga, madre, y estas personas, si usted les da la plática, ¿usted qué les responde cuando le preguntan, ¿y por qué Dios permite que los niños sean abusados? ¿Por qué Dios permite que los niños nazcan con enfermedades? ¿Por qué Dios permite que a esta persona, a mi madre, le haya dado una enfermedad? La respuesta que me dio la madre Virginia fue bellísima porque tiene que ver al final con lo que hemos estudiado y con lo que se comparte en las otras filosofías. Y ella me respondió, yo les digo que todo es responsabilidad del ser humano. Dios no te dice ve y abusa al niño, ve y drógate, ve y haz esto. Es decisión del ser humano. Y por eso Jesús dijo, bienaventurados los hombres de buena voluntad. Cuando no hay una buena voluntad, pues no hay una buena voluntad. Entonces, ahí nos lleva a saber que todos somos responsables de nuestras decisiones y del valor de nuestra voluntad. Y esa voluntad nosotros la podemos moldear de muchas maneras, con muchas prácticas que nos hagan transformar nuestra conciencia. No podemos cambiar muchas cosas, ni del mundo ni de la vida, pero sí podemos transformarlas y en esa transformación nosotros podemos crear esa armonía que necesitamos para poder crear también armonía en el mundo. Si no lo hacemos así, entonces no venimos a hacer nuestro trabajo en el planeta Tierra. Entonces, el ser humano se prepare para sufrir.
Porque cuando un ser humano no sabe cómo enfrentar los acontecimientos que se le vienen, está sufriendo y siempre va a sufrir. Pero cuando tienes la información, el conocimiento y la práctica para enfrentarlos, no sufres, trabajas, lo resuelves, porque sabes cómo, ya sabes cómo resolverlo. Y eso es un trabajo de superación, y de trabajo de superación, y trabajo de superación. Continuamos hablando de los ayunos. El ayuno intermitente es un ayuno que entró dentro de la educación nutricional como parte de tu nutrición. Y, bueno, aquí me faltó el judaísmo, ¿no? Que también el Yom Kippur y en algunas fechas ayunan 24, Yom Kippur, sí, ayunan 24 horas. Y en diferentes fechas el judaísmo también tiene sus tradiciones y sus prácticas del ayuno. Y el ayuno intermitente, como les decía, que hay personas que no comen hasta las 3, 4 de la tarde, y así de manera así, según su nutriólogo, les dice que tienen que practicar este tipo de ayuno. Entonces vemos que el ayuno es una forma, buenos días, es una forma de crear conciencia, de crear salud y sobre todo de conocernos, conocer nuestras debilidades, porque ya lo vimos que todo está en nosotros. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hay en mí? Si todo está en nosotros, ¿qué es lo que hay en mí? ¿Alguien me puede explicar? Nadie te lo puede explicar porque solamente tú sabes qué hay en tu mente, qué hay en tu corazón, qué hay en tus emociones y qué hay en tus sentimientos. Y la única forma de darte cuenta sin evadir, sin estar evadiendo con la tele, sin estar evadiendo con las drogas, sin estar evadiendo con una relación y con otra, sin estar evadiendo de mil formas, es con las prácticas espirituales. Por eso son tan importantes las prácticas espirituales, no soltarnos de ahí. Somos espíritus. Este cuerpo es un espíritu vestido de piel, pero somos espirituales. Porque la conciencia continúa, la energía continúa, el cuerpo se queda como el vehículo de esa conciencia y de ese espíritu. Y la conciencia es espiritual y por lo tanto tenemos que alimentarla y nutrirla de otras conciencias sabias. Es la única forma. Los apegos. ¿Qué es lo que vamos a trabajar entonces con los ayunos? ¿A qué nos ayudan? ¿A qué nos ayuda los apegos? Ayunar ayuda. ¿A qué nos va a ayudar los ayunos? A deshacernos de los apegos, pero tenemos que estar muy conscientes cómo vamos a ofrecer estos ayunos, ya sea para la entrada de la primavera, que es un nuevo ciclo, o para si tú necesitas algo en tu vida, tienes que ayunar. Ahí es donde empieza el trabajo con uno mismo y se empiezan a deshacer los nudos que bloquean el camino hacia tus metas y tus objetivos realizados. Entonces, los apegos nos ayudan a la creación del sufrimiento. Hay gente que está pegada al sufrimiento. Hay personas que nunca sueltan el miedo. El miedo es un apego. El enojo es un apego. Es que conocí a una persona que dice que odiaba a su ex esposo. Y una amiga y yo le dijimos, ya suéltalo. Dice, no, 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 lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Me miro, prima de mi amiga. Digo, pero por favor, pero la que se está dañando eres tú. Mira cómo te pones. Como es güerilla, ojos azules, se ponía roja. No, lo odio, lo odio, lo odio. Es que cómo es posible que a los hijos de su otra mujer les da y a sus hijos, a nuestros hijos no les da nada. Lo odio, ¿qué le pasa? Entonces, hay gente que está pegada al rencor, hay gente que está pegada al sufrimiento, hay gente que está pegada al miedo, hay gente que está pegada al chisme, hay gente que está pegada a la crítica, hay gente que está pegada al dolor. Sus apegos lo tienen atrapado. Está acostumbrado a vivir en el sufrimiento.
No creen que hay otro tipo de vida, no creen que otras personas pueden ser felices. Eso no lo creen, no pueden creer que el ser humano tiene la capacidad para liberarse, simple y sencillamente comprendiendo las cosas. Y por eso las personas que nos dedicamos a dar conferencias, que nos dedicamos a dar cursos, talleres, ponemos siempre las grandes mentes de ejemplo, porque ellos han sido nuestros maestros. Y el practicar estos conocimientos, llevarlos a tu práctica diaria, te hace accesar a esa mente y te da la libertad para poder decidir desde una conciencia educada, no desde la ignorancia, ignorar toda la capacidad que el ser humano tiene para llegar a donde quiere. Entonces hay gente que está pegada al sufrimiento, al miedo, a las traiciones, al robo, a todo lo que es la ausencia de los valores. Porque el ser humano vale por sus valores. Y en los valores van a reflejar su felicidad, su salud, su abundancia. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar en nosotros? Los apegos. ¿Y cómo podemos trabajar los apegos? Identificándolos. Vamos a identificar cuáles son esos apegos que me hacen sufrir. Anota tus apegos. Si tienes una libretita, ahí anota. Me gusta perder el tiempo, me gusta chismear, me gusta sentir dolor, me gusta esperar que a ver a quién le va mal. Una persona que espera eso de alguien más está destruyendo su propio éxito, porque recibimos lo que damos, recibimos lo que emitimos. Vamos, si una persona que está emitiendo que le vaya en su energía, que le vaya mal a otras personas, se va a acercar a personas que están emitiendo lo mismo. ¿Y quién? ¿Y quién va a sufrir? ¿Y a quién le va a ir mal? ¿A quién le va a meter el pie? A Dios. Hay que desearle bien sin mirar a quién. Tú deseas el bien sin mirar a quién. Que toda la gente de Ucrania, que toda la gente de Europa, que todos los artistas, que todo mundo le vaya bien. Porque todos vivimos en el mismo hogar, en el mismo planeta. Entonces, si queremos transformar el planeta, tenemos que transformarnos nosotros. ¿A qué venimos entonces? ¿A qué hemos venido si no estamos haciendo el trabajo que cada uno venimos a hacer y que tenemos la capacidad para hacer? Y los desapegos, en cambio, son el fin del sufrimiento. Desapegarnos a las falsas creencias, al miedo, a la angustia, al dolor, a la mentira, al robo, al daño. Tenemos que aprender a desapegarnos de todo lo que nos genera sufrimiento a nosotros y sufrimientos a nuestro prójimo. Ese prójimo puede ser aquellos que están en Ucrania o puede ser nuestro esposo o puede ser nuestra esposa. Puede ser nuestro marido, nuestro amigo, nuestros hijos, nuestro vecino, mi concuña, mi cuñada. Desapegos es el fin del sufrimiento. Y trabajar todos los días en el apego es trabajar realmente nuestra superación espiritual. No hay nada más honesto que trabajar en uno mismo. Y no hay nada más honesto en la vida. Ni nunca van a tener. Ustedes quieren conocer la experiencia de lo que es ser honesto con uno mismo, qué se siente ser honesto con uno mismo. Y por supuesto, esto te va a crear una acción para que tú seas honesto, honesta con los demás. Enfrenta tus apegos. Ah, que me da envidia que esta persona tenga esto. Es un apego a la envidia. El rencor es un apego. El odio es un apego. La gente se muere con estos apegos. Vive toda su vida con estos apegos y sufre toda su vida. Pues así lo quiso Dios. Qué gran mentira. Es la forma de justificar la falta de trabajo en uno mismo. Los ayunos entonces nos traen esta sanación espiritual, mental, emocional y física. Los ayunos, fíjense que
tan sanos son. Nos traen sanación espiritual, nos traen sanación mental, nos traen sanación emocional y sanación física. Y ahora, cuando estos ayunos se llevan a cabo en estas fechas, pues es todo un cambio. Tú te estás transformando. La naturaleza es la misma todo el año, pero se transforma. Los árboles en primavera son diferentes que en otoño. Todo es una transformación. Y nosotros somos parte, tenemos que aprender a transformarnos al ritmo de los ciclos de la naturaleza. Por eso, desde antes de que llegaran y nacieran esas grandes mentes, las civilizaciones que existían, los vikingos, los celtas, ellos ya honraban a la madre naturaleza con flores, con cantos, con bailes, con fogatas, con comida. Ellos como lo entendían, pero era parte de su transformación. Entonces nosotros vamos a transformarnos en este ayuno tan importante del año que es la entrada de la primavera. ¿Cuáles son esos malos hábitos que nos hacen reflejar nuestros apegos? Los malos hábitos alimenticios nos hacen reflejar nuestros apegos. Entonces, el azúcar, por ejemplo, el gran consumo de azúcar nos enseña a que estamos apegados a las cosas emocionales. Si no te sientas aceptado, si no te sientes suficiente, si nunca te sentiste suficiente amado por tus padres, por tu familia, azúcar, 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 por tu pareja, azúcar, 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 azúcar. Por ejemplo, el exceso de picante es una persona que está pegada al enojo, a la rabia, al rencor. No suelta, no suelta su, su dolor o lo que le hicieron los demás. Una persona que come exagerada carne está, en vez de vivir en una conciencia de abundancia material, de abundancia económica, que tiene su proceso para crearla, es una persona demasiado ambiciosa y pase por quien pase va a lograr su dinero, su riqueza o su vida material. Entonces, los malos hábitos alimenticios siempre nos están reflejando nuestros apegos, esas razones de sufrimiento. Y cuando nosotros ayunamos, logramos darnos cuenta cuáles son esos apegos que nos están dañando tanto a nivel físico como mental, como emocional y como espiritual. Ahora, el ayuno nos ayuda a liberarnos de estas emociones dañinas. Los ayunos que se hacen por una situación religiosa o por una situación nutricional nos liberan, nos están liberando. Es tan sano ayunar, es tan sano y tan amoroso, y sobre todo también cuando lo haces con una razón de bondad, todavía toma más fuerza el beneficio del ayuno en tu conciencia y en tu cuerpo y en tu salud. Entonces, vamos a iniciar, ¿no? Vamos a iniciar con estas prácticas y hacerlas de vez en cuando, ejecutarlas de vez en cuando en nuestra vida o en fechas importantes. La primavera es el nuevo ciclo de estación, es la entrada del elemento fuego. Empieza Aries, que es fuego, y hay mucho manejo de rencor. Ahorita creo que viene lo de la revocación de mandato. Es una época donde el fuego está descontrolado, descontrolado. Y el fuego de la humanidad es un reflejo del fuego de la naturaleza. Va a haber mucho calor, va a haber mucha deshidratación. Tenemos que controlar nuestro fuego. Por eso vamos a honrar a la madre naturaleza con nuestros ayunos, a la conciencia de Jesús en esta cuaresma, a la conciencia de Mahoma, que también entra dentro de la cuaresma, a quienes ustedes quieran, o por nutricional,
o por una cuestión de nutrición. Entonces vamos a estar muy expuestos a los pensamientos que dañan nuestra vida y que fortalecen nuestros apegos. Y el ayuno fortalece nuestros desapegos. Por eso, justo en las fechas de Semana Santa y justo en las fechas de diciembre, que son las fechas que tienen más vacaciones, la gente, ay, ya estoy engordando, ay, ahora el pavo, ay, ahora el postre, ay, y después aquí en Semana Santa, no, ahora, bueno, en la religión católica hay abstinencias de carne, pero sí es importante que nosotros también en esta cuaresma realmente respetemos las abstinencias de carne y de pollo, porque hay gente, no importa lo que tú hagas o lo que hagan los demás, sino qué es lo que estás haciendo, a dónde te está llevando con lo que estás haciendo. Y tienes que estar consciente que todo lo que hacemos nos está llevando a un lugar. Nadie lo va a hacer por nosotros. Es nuestra conciencia la que nos va a decir lo que estamos haciendo y por qué estamos donde estamos. Entonces vamos a trabajar lo que son los pensamientos dañinos y la sanación de rencores y adicciones. Esto es lo que yo sugiero que ustedes hagan en esta cuaresma. ¿Cómo lo van a hacer? Ofreciendo el ayuno. Tienen que ofrecer el ayuno. ¿Cómo se va a hacer el ayuno? Antes de que les hable de esta parte, hoy, por ejemplo, hoy es un día de ayuno, hoy vamos a ayunar. Yo les sugiero que se tomen un licuado de avena, que todo el día estén comiendo cosas frescas, ricas, ensaladas, coman, tomen jugo, hidrátense con un suerito natural hecho en casa. Si no saben cómo se hace, busquen en YouTube el suero del doctor David Duarte, y tomen su suerito hoy, hidrátense, tomen un licuado, hagan lo que tienen que hacer, por favor. Coman bien porque a las 7 de la noche ya no van a comer absolutamente nada. Antes de iniciar su ayuno, ofrézcanlo con una vela al maestro que ustedes más amen, sea un maestro del cielo, sea un maestro de la tierra, ofrézcanlo, para que esa conciencia de logro, ellos también los ayuden a que ustedes logren el objetivo de su ayuno y evolucionen, superen su conciencia. Entonces, ustedes pueden ayunar o durante esta cuaresma, ustedes pueden ayunar todos los viernes, de viernes a sábado, o por ejemplo, ¿no? Si se te dificulta el viernes porque tu marido o porque tu familia los sábados y domingos hacen parrilla o hacen, no sé, se juntan y están todos en convivencia y tú en pleno almuerzo no puedes comer y es el único día que estás con ellos, pues entonces ayuna el jueves, ayuna otro día de la semana, pero ayuna. ¿Ok? Y ese ayuno ofrécelo a algún desapego que quieres sanar en ti. O también lo puedes ofrecer por la paz del mundo o lo puedes ofrecer por alguna situación que te está agobiando. Porque todas esas situaciones que te están agobiando han nacido de tus acciones, desde tus pensamientos, emociones que se arrojan en acciones y todas las acciones están creando una consecuencia. Y esa consecuencia la vivimos desde lo que hemos creado. Entonces, por eso es muy importante superarnos y purificarnos si queremos realmente tener una vida que valga la pena vivir con alegría, que tenga resultados de lo que hemos hecho, no resultados que dañen o que duelan o que lastimen, sino resultados que nos hagan conocer todo lo bonito del universo de la abundancia, riquezas, amor, valores, experiencias amorosas, transformar nuestro mundo, fortalecer a los demás porque hemos fortalecido nuestro ser lo suficiente. Entonces, bueno, ya saben cómo van a hacer sus ayunos. Si no pueden ayudar los viernes, que el viernes es un excelentísimo día para ayunar, un excelentísimo día, pero no pasa nada, el ayuno es valioso en cualquier parte del año, pero el ayuno del 20 de marzo y del 20 o el 21 de diciembre
son los más valiosos. Nosotros estamos ayunando del 20 al 21 y en diciembre se ayuna del 20 al 21 también. Entonces vamos a ayunar hoy porque tenemos que cerrar un ciclo. Estamos cerrando el ciclo del invierno para entrar al ciclo de la primavera. Entonces cerramos hoy a las 7, por eso coma muy bien y todo, y adiós ya a las 7 de la noche, boquita cerrada. Ayuno, abstinencias total de alimentos, ni agua, ni nada. Claro, si estás enfermo, si tomas medicamentos, si tienes cierta edad, no puedes ayunar porque tienes una disciplina para tu salud, pero puedes ayunar en silencio, si te lo permite también tu situación, porque hay personas que cuidan a personas mayores y no pueden dejar de atender a las personas. Pero fíjense que también cuando no tenemos las condiciones adecuadas alrededor para llevar nuestras prácticas espirituales de manera exacta, es el mismo karma. El mismo karma no te permite que tú puedas tener las condiciones necesarias para que lleves tus prácticas espirituales. Entonces, hay que limpiar nuestro karma, hay que tener más dharma, acciones de bondad, hacer nuestros decretos o hacer nuestros mantras. Hay unos mantras preciosos, preciosos para borrar el karma. Y son mantras muy antiguos, que ya en su momento los voy a dar, porque yo estoy practicando la pronunciación de los mantras. Y es una pronunciación, como es en sánscrito, que es una energía muy sagrada, pues no es tan fácil, porque tampoco es mi lengua y tampoco me crié con estos mantras. Pero bueno, ese es un tema. Ustedes usen sus plegarias, sus oraciones, sus acciones de bondad, de amor y de luz para ir borrando este karma. Y las condiciones alrededor se acomoden para que puedas tener tus prácticas de superación espiritual. Entonces va a ser, ofrezco este ayuno de 24 horas hoy y ofrece qué apego tú quieres sanar. Ofrécelo con todo tu amor y con toda esa fuerza de voluntad que necesitas para tener acceso al universo de la abundancia, que es la gloria, que es el paraíso. Y también si quieres alguna otra vez, ayunar una semana significa hacer este mismo hábito durante una semana, de 7 de la noche de un día hasta las 7 de la noche del otro día. Y lo ofreces por la razón, lo que quieres desapegarte, porque todo el sufrimiento del ser humano viene por los apegos. Ofrezco ese ayuno de 30 días por lo que tú quieras, por la paz del mundo un día, por la paz de tu familia otro día, por la salud de otra persona otro día, vas ofreciendo tus ayunos. Y para terminar esta plática de cortesía, lo cual les agradezco que estén aquí escuchando y que puedan comprender lo importante de esta enseñanza, que es muy antigua. Quiero terminar con esta frase que dijo el Maestro Jesús, el gran maestro de las conciencias, que lo han estudiado, que lo han practicado, para terminar de comprender todo lo que hemos hablado. Le llevaron a Jesús, esta frase nace de esta situación. Le llevaron a Jesús a un muchacho, a una persona que tenía varios demonios adentro, o sea, varios apegos adentro, vamos a hablar en el idioma actual. Tenía muchos apegos y tenía mucho sufrimiento y tenía esquizofrenia y tenía esto y tenía el otro, ¿no? Entonces agarraron a ese muchacho, se lo llevaron a Jesús y él, como era una conciencia donde podía trabajar para la liberación de otras conciencias, y lo sigue haciendo a otros niveles, y los ángeles y Buda y todos a otros niveles, y los bodhisattvas, pero él estaba en físico. Entonces lo ayudó y le sacó los demonios. Y el muchacho se sana y le preguntan sus discípulos, oye, ¿cómo hiciste esto? Nosotros tratamos de hacerlo y no pudimos. Y él les contestó, porque ustedes no tienen nada de fe. O sea, ustedes no tienen fe en lo que yo estoy hablando. Si ustedes tuvieran el tamaño, si su fe fuera el tamaño de una mostaza, porque de la semilla de una mostaza, fíjense bien la palabra, de la semilla. Una semilla se siembra y crece y se multiplica.
Una bellota era una semilla y después se convirtió en un roble. Entonces, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a esta montaña, muévete de aquí y allá, pero no tienen fe. Y estos demonios, fíjense, justo fue ahí cuando dijo Jesús, y estos demonios, este tipo de linaje, este tipo de demonios que son los apegos, el odio, los celos, la envidia, el rencor, el robo, las traiciones, esos son los demonios. Mas este linaje de demonios no sale sino por oración y ayuno. Mateo 17. Entonces, la oración, los mantras, las plegarias, los rosarios, lo que tú hagas, ofrécelo por la liberación de tus apegos. Y el ayuno, ofrécelo por la liberación de tus apegos y la liberación de los apegos de la humanidad. Si no, nosotros difícilmente vamos a llegar como humanidad a donde todo el mundo quiere llegar, que es la superación de la conciencia y la evolución de la humanidad. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más en esta plática.